y en el contexto profético que nos informa. No es que nosotros vayamos a centrarnos en lo que Dios va a destruir, porque en sí este mundo va a ser eliminado, pero no por el capricho de alguien o de un ser celestial que desde arriba nos mira y que quiere acabar con todo, no, porque quiere gozarse en salvarnos y no en destruirnos, y por eso nos dejó la profecía, para advertirnos y que en cualquier momento e instante de nuestras vidas podamos ir a ella con un espíritu humilde, con oración y con mucho ruego para poderla comprender. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy y a ver y a escuchar a través de Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM. Estamos muy contentos y agradecidos de que hayas llegado a este momento, de que en medio de tu scrolling allí en la red social hayas dado la oportunidad de poder conectar con nosotros y que puedas recibir este contenido de forma incondicional, que lo hacemos con mucho amor y con mucho aprecio, estudiando cada versículo, cada palabra, cada allí. Así dice Jehová en esta oportunidad, y por supuesto con esta iniciativa que es Jóvenes Profetas, porque no comemos cuento, estudiamos la profecía desde una perspectiva quizás coloquial, quizás más amigable, aterrizado mucho a el lenguaje que se está utilizando actualmente, por supuesto en estas plataformas, y también para que si es la primera vez que te conectas a este video puedas recordarlo con mayor facilidad, pueda ser amigable para ti y no encuentres esta labor tediosa ni que te dé pereza estudiar la profecía y que veas como muchos símbolos, muchas terminologías, que aquí las podamos desglosar y puedan ser de gran utilidad para tu vida espiritual y que la puedas aprovechar al máximo. Es importante también mencionarte que esto no debe reemplazar tu escudriñamiento y tu estudio personal. Aquí te damos como una porción de la palabra completa que está aquí en la Biblia, pero tú también de forma independiente debes buscar los espacios, quizás en la mañana o quizás cualquier momento del día, para ubicar y leer la palabra del Señor, que es tan importante para estos tiempos y en el contexto profético que nos informa. No es que nosotros vayamos a centrarnos en lo que Dios va a destruir, porque en sí este mundo va a ser eliminado, pero no por el capricho de alguien o de un ser celestial que desde arriba nos mira y que quiere acabar con todo, no, porque quiere gozarse en salvarnos y no en destruirnos, y por eso nos dejó la profecía, para advertirnos y que en cualquier momento e instante de nuestras vidas podamos ir a ella con un espíritu humilde, con oración y con mucho ruego para poderla comprender. Así que en este momento damos la bienvenida a este episodio de Jóvenes Profetas. Estamos analizando las trompetas del Apocalipsis. En el episodio pasado vimos acerca de la hierba, vimos también acerca de los elementos de juicio que se nos indican sobre las distintas épocas en las que se atraviesan estas trompetas, que a la par funcionan también con el contexto de los sellos, enfocado en las iglesias de ese entonces, y también con las 7 últimas plagas o las 7 copas de la ira de Dios. Van en sí conectadas, pero tienen un trasfondo diferente al momento en el que se estudia. En las trompetas estamos analizando cómo van a ser los juicios de Dios sobre los escenarios en los que el rebelde, el impío, la persona que no acepta su llamado, se desenvuelve
a medida que van avanzando estas trompetas, estos anuncios que están allí los ángeles en el altar del incienso, allí con las oraciones de los santos. Y también vamos a poder descubrir que en esta parte del Apocalipsis están muy relacionados los sonidos con los de las 7 trompetas, porque traen juicio a aquellos que han oprimido al pueblo de Dios. Ese es el contexto en el que estamos analizando, así que muy conectados porque arrancamos en este preciso momento. Y antes de eso, espérate un momentico allí. La mayoría de las personas que están conectadas y que están en este momento viendo este video no están suscritas a mi canal, @TeoElMensajero777. También me puedes seguir en las redes sociales y le puedes dar al botón de like, de la campanita, puedes dejarme tu comentario, tu opinión, es muy importante para mí, te leo. Y también mencionarte que al final de este video, si te quedas al final, hay una oferta y un ejemplar especial para ti, así que no te lo puedes perder. Allí te veo al finalizar el video. Y también agradecemos a Esperanza Colombia Radio, que nos permite llegar a ustedes gracias a esta transmisión en el dial, los 96.3 FM, pero también en las distintas plataformas en las que esta transmisión está siendo en este momento parte del streaming. Así que en este momento arrancamos y vamos entonces con el primer segmento de esta segunda trompeta del Apocalipsis. Nos dice la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, en el versículo 8 y 9, versículos 8 y 9, nos dice así la palabra del Señor. El segundo ángel tocó la trompeta y algo así como un gran monte ardiendo fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Allí estamos viendo un poco de las 7 plagas, de las 7 copas. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Acabamos de leer allí este contexto inicial y vamos a analizar muy en detalle a qué se refiere con los montes, que es como la principal como el principal indicio que se nos menciona allí en Apocalipsis, leyendo este pasaje que vimos en este momento. Los montes representan reinos o naciones, así como nos lo indica el libro de Daniel en el capítulo 2, el versículo 35, que nos dice lo siguiente: entonces fueron desmenuzados, aquí el contexto es la estatua que vio Nabucodonosor en el sueño, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, o sea, mejor dicho, arrasó con todo, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, que es Cristo Jesús, que hirió a la imagen, fue hecha, atención, un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces es una nación, es un reino, como nos lo menciona allí el libro de Daniel. Y otro simbolismo que podemos analizar, recuerda que es importante que en este contexto del Apocalipsis mires muy bien y te apoyes en herramientas que te ayuden a ver en qué otra parte de la Biblia aparecen estos símbolos o estas traducciones o estos términos, más bien una mejor palabra sería unos términos, en qué otra parte de la Biblia aparecen. Puedes tener una biblioteca allí cristiana o puedes leer mucho el Antiguo, el Nuevo Testamento para que puedas informarte acerca de ello. Y fíjense lo que nos dice Apocalipsis, el mismo libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 17, los versículos 9 al 10, donde el contexto está hablando acerca de la condenación de la gran ramera o de la Babilonia en este contexto espiritual que estamos viendo, porque la Babilonia física ya fue destruida, pero la Babilonia espiritual va a resurgir en estos últimos tiempos, y así la menciona el libro de Apocalipsis. Versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son, ahí está claramente definido, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales se sienta allí la ramera, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo.
Si quieres entender más este pasaje que acabo de leer, puedes ir al video de los 7 sellos que te voy a dejar aquí adelante. Todo el playlist está exactamente lo que estamos haciendo con las 7 trompetas, pero lo hicimos con los 7 sellos en el video de allí arriba, así que lo puedes visitar cuando acabes de ver, por supuesto, este video. Todavía no te vayas a ir. Ahora, como la gran ramera representa la Babilonia espiritual, escuchen lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 51 y el versículo 25, que dice así: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Ahí está hablando acerca de Babilonia. Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Allí está la palabra del Señor a través del profeta Jeremías de lo que va a suceder con el juicio exactamente de los que han oprimido al pueblo de Dios, y allí lo expresa en este pasaje bíblico del Antiguo Testamento muy claro. ¿Y por qué esta condenación, Teo? ¿Por qué llegó hasta ese punto la Babilonia de ese entonces y por qué va a llegar en ese punto la Babilonia espiritual de estas épocas? La iglesia apostólica de Éfeso en ese entonces, que también lo analizamos en el contexto de los 7 sellos, se extendió como fuego de hierba, y Satanás entonces respondió persiguiendo a la iglesia en ese entonces, que era la iglesia de Esmirna, pero la estrategia que utilizó fue la sangre, ¿no? Como atacar rudamente al pueblo de Dios a través de martirios, a través de muertes. Entonces la estrategia que utilizó en ese entonces no le funcionó, porque la iglesia, al contrario que decrecía, era creciendo. La iglesia se iba expandiendo. Entonces la estrategia no le funcionó, y ahora Satanás dijo: uy, esta gente se me está llevando los discípulos, se me está llevando la gente con la que yo tengo allí atormentada. ¿Qué puedo hacer para ello? Porque ya sé que la primera estrategia no me funcionó. Entonces voy a permear la iglesia, voy a confundirlos desde adentro, como dice el dicho popular: confunde y reinarás. Y lo que ocurrió en ese entonces fue que Satanás, incapaz de destruir la iglesia desde afuera, decidió infiltrarse, y en el año 313 después de Cristo la persecución terminó. Y en ese entonces el Imperio Romano, que es gran partícipe, que ya lo vamos a ver más adelante acerca de este contexto de la segunda trompeta, Constantino el Grande, un adorador declarado al sol, al dios Sol Mitra, proclamó un decreto de tolerancia en el 313 después de Cristo. Eso también es profecía. Constantino se convirtió en cristiano y proclamó la primera ley dominical civil. Por eso es que nosotros conocemos los domingos desde ese entonces como el día de reposo, el día de festividad, el día feriado, el día de la familia, puntualmente, no hablando. Pero sabemos nosotros que leemos la palabra del Señor, que lo dejó muy claro en los 10 mandamientos, y es el día sábado. Pero en ese entonces, como Satanás quiso permear a la iglesia y confundir, por eso él, en su falsa conversión, Constantino el Grande, fundó esa primera ley dominical civil, llamándola el venerable día del sol. O sea, no se trata ni siquiera de adorar a Dios, se trata de adorar a un sol en el contexto de la idolatría. De hecho, Constantino tenía una moneda acuñada en la inscripción Deus Sol Invictus, que significa al sol invencible. Y todo el imperio en ese entonces se convirtió al cristianismo, ¿no? Como a lo que en ese entonces los obispos, los prelados papistas infundían y influenciaban a Constantino a manejar la iglesia de esa manera. Vamos con el siguiente segmento: la caída de Roma. Y en ese contexto entonces llamamos a Roma la nueva Babilonia a partir del año 70 después de Cristo. ¿Recuerdan el video anterior que les mencionaba acerca de cuándo fue que se destruyó Jerusalén, con las contiendas que había con el emperador Tito en el año 70 DC, justamente allí? Cuando, por haber destruido la ciudad de Jerusalén y el templo, entonces vimos eso en el episodio pasado, y es donde Roma empieza
como su declive. O sea, tiene mucho poder, pero empieza su declive porque empieza a ser muy atractiva para los otros reinos. Recuerden que Babilonia también en su momento era un reino muy grande, muy apetecido, y los enemigos querían invadirla, querían atacarla. Por eso llegó Grecia y Medopersia después allí a hacer lo suyo, y también llegó después el Imperio Romano, que ahora vendría a ser la nueva Babilonia y la Babilonia espiritual de estos últimos tiempos. Así entonces denominaron los cristianos en este pasaje bíblico que voy a leer a continuación, que también lo puede leer conmigo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Esto lo acabo de leer en 1 de Pedro 5:13, o sea que ya desde ahí se estaban mencionando a Roma, el Imperio Romano, como la nueva Babilonia. Roma, por el mal que hizo en Sión, es el monte entonces ardiendo, como lo dice allí la palabra del Señor, un gran monte ardiendo, de la segunda trompeta, Apocalipsis 8:8. Este es el gran monte ardiendo, enjuiciado por Dios. Y como el Imperio Romano estaba cayendo en decadencia, los bárbaros sabían que su vida o su reinado estaba flaqueando y que el viejo organismo estaba desgastado, o sea, ya no les estaba funcionando la estrategia de gobierno, sino que ya estaba mandado a recoger, diríamos nosotros aquí, y se apresuraron a tomar posesión de los restos de este imperio. Esto es contexto histórico, también lo puedes leer en las diferentes referencias y también enciclopedias. Desde todas las direcciones vinieron por el botín. Ahí vinieron los sajones y los anglos, que se establecieron en Gran Bretaña, los francos, que invadieron la Galia del norte, los visigodos, que hicieron de las suyas a España y la región al sur de Loira, los borgoñones, que tomaron posesión del valle superior del Ródano, los vándalos, que hicieron conquistas en África, y por último los ostrogodos y los lombardos, que estaban esperando allí su turno. O sea, era como a las obras de lo que iba a dejar ese imperio del viejo continente. Entonces estos nuevos invasores, algunos eran herejes, pero otros eran paganos. O sea, no necesariamente tenía que ver con una batalla espiritual en ese entonces, sino que tenía que ver una batalla con poder. Por eso la mayoría de ellos eran herejes o eran paganos. La caída entonces del Imperio Romano fue en el año 476, en el que el último emperador romano de Occidente, que fue Rómulo Augusto, es depuesto por Odacro, rey de los Érulos, que es una tribu germánica, en la ciudad de Roma. Sí, ahí fue la caída total de esta Babilonia representada por Roma, y fue el juicio de Dios cayendo sobre la misma. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, la segunda trompeta, desde su análisis historicista, es mencionada para el juicio de los montes, reinos o naciones de la tierra. Dentro de 3 siglos, la Iglesia romana había transformado la organización administrativa del Imperio Romano en un sistema eclesiástico de obispados, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, representantes, tribunales de justicia y un sistema criminal de leyes intrincadas, todo bajo el control del Papa en ese entonces. El Imperio Romano estaba cayendo en decadencia, razón por la cual las tribus del viejo continente aprovecharon el desorden para saquear y conquistar a Roma. Mucho antes de la caída de Roma, había comenzado a crecer dentro del Imperio Romano un estado eclesiástico que se estaba formando sobre el modelo imperial, lo que da apertura a la bestia que surge del mar, de la cual nos habla Apocalipsis 13. En la próxima entrega les seguiremos dando el contexto y la forma al cumplimiento profético de las trompetas y cómo nosotros los podemos hacer en estos tiempos finales. Si llegaste hasta este momento del video, quiero que me dejes tu comentario, tu like, tu opinión acerca de este video. Si te gustó, compártelo con más personas a tu alrededor, y también síguenos en todas nuestras redes sociales como @TeoElMensajero777.
Y si hasta aquí has llegado, quiero presentarte en pantalla un ejemplar que tenemos para ti dispuesto si escribes en los comentarios de este video, de la transmisión también además, o si no, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales de @teoelmensajero777, el mensaje de yo quiero seguir el camino a Cristo. Yo quiero seguir el camino a Cristo, y te vamos a entregar este hermoso libro que estás viendo aquí en pantalla, para que lo puedas disfrutar y puedas seguir aprendiendo de ese Jesús que nos dice constantemente: ven a mí que te estoy llamando. En el próximo episodio nos vemos. Tercera trompeta del Apocalipsis, que a veces se me olvida, tercera trompeta del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.